En mi casa, cuando niño, había una enciclopedia de varios tomos. Recuerdo que uno de estos tomos abría con una foto de la famosa estatua de la Sirenita de la ciudad de Copenhague. Siempre captó mi atención una linda estatua, una imagen con una mirada melancólica, quizás esperando algo que jamás llegará. A principios de la década del 2000 viajé a Suecia varias veces por negocios. No queda mucho tiempo para turistear cuando andas en viaje de negocios, pero cuando hay un fin de semana entre medio, sí se puede pensar en algo. Luego de estar unos días en Estocolmo, tuve que viajar a Varberg, al otro lado del país. Les pregunté a mis amigos suecos sobre Copenhague, resultando entonces relativamente fácil tomar un tren para visitar la capital de Dinamarca. La costa oeste del sur de Suecia es agradable. Hay varias ciudades relativamente pequeñas, pero con adecuada actividad económica y cultural. Tomé mi tren en Varberg a eso de las 8 de la mañana. Es un paseo muy bonito de unas 3 horas en que puedes recorrer una sección importante del país sueco. La última estación antes de cruzar es la ciudad de Malmö, la tercera urbe más grande de Suecia. Tanto trenes como automóviles cruzan la frontera entre Suecia y Dinamarca mediante el puente túnel de Öresund, una increíble obra de ingeniería de casi 8 kilómetros de largo, inaugurada el año 2000. Un largo tramo como puente y luego otro tramo bajo el mar. Jag suger raffinerat, tar lite grann i taget. Annars blir de rädda och vill inte veta av ett. Jag inger stort förtroende, man ber om mitt beskydd. Men när jag Para finalmente llegar a Dinamarca, cuya primera estación es el aeropuerto de Kastrup de Copenhague. allt jag tar förräntar sig och jag växer till mig. Y un poco más allá, la estación central. Bienvenido a Copenhague. Y entre paréntesis, cómo me gustan los trenes. Jag drömmer om att hålla hela jorden i ett järngrepp och bjuda konkurrenterna på en riktig näsknäpp. Vi bläckfiskar är hårda, men vi lever så. Acabo de cambiar plata y ahora me voy a servir mi primera comida en Dinamarca. Esta es la estación de Copenhague, es muy linda, una estación como antigua y seguramente muy remodelada. Bueno, esta es la avenida Hans Christian Andersen. Parece que es como una de las avenidas principales, obviamente, porque es muy ancha y hay mucha gente. Estoy como a 3-4 cuadras de la estación central, más o menos. Así que vamos a mirar un poco, hay edificios muy lindos acá. Copenhague me pareció una ciudad muy activa, con una dosis de caos e informalidad más notoria que la que vi en Suecia. Comercio callejero, bocinazos, gente de aquí para allá. Una ciudad bastante viva. Bueno, ahora voy a seguir caminando porque mi objetivo es
llegar a donde está la estatua de la sirenita. Así que vamos para allá ahora. Bueno, y esto se podría comparar con la calle Puente. Está justo al frente de donde estábamos recién. I can't let go. Hay estatuas y esculturas en varias plazas y esquinas, muchas relacionadas a los cuentos. Ahí puedes notar entonces que la escultura de la sirenita no es sino parte de un todo. No olvidemos que es una ciudad que convive con el mar, una ciudad puerto, donde además las calles comparten geografía, con canales y lagunas. Aquí al lado, vamos a ver, esto es el Parque Churchill. Parque Churchill. Y vamos a caminar un poco más. A ver, al tiro, para allá. Y ya nos estamos acercando al monumento de la sirenita de Hans Christian Andersen. Bueno, sigo avanzando y parece que ahí dice, es lo de la sirenita. Eso es lo de abajo, Den Lille Hafrue. Eso debe ser la sirenita, ¿ah? Y vamos para allá. ¿Saben qué se llama frustración? Eso se llama frustración. Les presento a la sirenita. La sirenita de Copenhague, ahí está. Mejor dicho, ahí está. La explicación está aquí. Ahí dice que la noche del 11 de septiembre unos vándalos la botaron y le causaron hartos daños. Entonces va a pasar más o menos un mes antes que la vuelvan a tener aquí en su roca. Así que bueno, sería todo por el momento. No pude conocer a la bella sirenita, al menos por esta vez. Pero sí conocí una ciudad, un país y gente nueva. Al atardecer, tomé el tren de regreso a Varberg, con una frustración más que compensada por haber pasado un lindo día en Dinamarca. Será hasta una nueva oportunidad.